Hola, ¿qué tal? Continuamos con los ejercicios. Ahora es el ejercicio número 5 y empezamos con el tema de equilibrio de una partícula. Estos ejercicios son muy similares a los anteriores, la única diferencia es que la resultante en este caso es igual a cero. Los sistemas anteriores nos daba una resultante en sí de la suma de las fuerzas con componentes, pero cuando las resultantes en las sumatorias son iguales a cero, esto quiere decir que el sistema está estático, quiere decir que pues no se está moviendo de alguna otra forma. El sistema estuviera inestable, se estuviera tal vez moviendo, o muy tenso de alguna cuerda que podría provocar que se rompa y se desmorone el sistema, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo para comenzar a estudiarlos así, el cual dice que dos cables se amarran juntos en C y se cargan como indica la figura. Determina la tensión en el cable AC y en el cable BC. Entonces prácticamente tenemos que resolver cuánto está cargando esta porción de cable y esta porción de cable del- de la carga que tenemos aquí de 3 kilonewtons. Cabe mencionar que las unidades de peso son en newtons o son en libras. No se confundan las unidades de kilogramos como peso, porque el peso en sí es una fuerza y los kilogramos son masa. Entonces, es simplemente un comentario en cuanto a la fuerza de 3 kilonewtons. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer, el diagrama de cuerpo libre, el cual pues yo lo hice de esta forma. Nos piden obtener AC y BC, las dos cuerdas. Y pues aquí como comentario, como les decía, la resultante va a ser cero. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, que es igual a resultante. Y pues también de aquí se sale lo que es la primera ley de Newton, la cual dice que si un cuerpo su resultante es igual a cero, el sistema se va a encontrar en reposo si originalmente estaba en reposo, o va a seguir en línea recta en movimiento a velocidad constante si originalmente estaba moviéndose, ¿no? Entonces aquí, como recordarán, la resultante es igual a r de x y más r de y j, la cual para obtener r de x en un sistema estable, la sumatoria de fuerzas en x debe ser igual a cero. Entonces aquí tenemos que la sumatoria de fuerzas en x es igual a f de bc por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos medidas como en unos ejercicios anteriores. Yo les enseñé cómo obtener este tipo. Entonces el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso son 525. Entonces f de bc multiplica a 525 entre la hipotenusa que hay que obtenerla, que es igual a 525 al cuadrado más 500 al cuadrado del cateto opuesto, raíz cuadrada, 725. Entonces tenemos 725 más, en este caso f de AC va hacia la izquierda, entonces aquí sería negativo, ¿no? Menos f de AC, que multiplica igual al coseno, en este caso el cateto adyacente vale 400, entre la hipotenusa, que son 400, nos va a dar 500, ¿no? 300 al cuadrado, raíz 500. Entonces 400 sobre 500 y negativo 3 kilonewtons, que son pues 3000 newtons, igual, no, aquí no, disculpen, esto es en el eje de las y. Entonces estas dos es igual a 0. Simplificando las fracciones tenemos que 525 sobre 725 es igual a 21 novenos. Entonces tenemos que es 21 sobre 29, perdón, f de bc menos 400 sobre 500, pues son 4 quintos, menos 4 quintos, f de ac igual a 0, y tenemos la primera ecuación. Después, igual podrían aquí despejar f de ac para quitar el negativo, y será igual a 5 cuartos que multiplican a 21 sobre 29 f de bc, lo cual se convierte a, sacándolo en la calculadora, 5 cuartos, 21 sobre 29 es igual a 105 16avos, 116avos,
y eso es lo que vale f de AC. Igual podemos corroborar los datos nuevamente desde el inicio. F de BC dijimos que era el cateto adyacente entre la hipotenusa para el coseno, es igual a 525 entre 725 menos F de AC, el cual es 400 sobre 500, nos da igual a 0. Aquí simplificamos 525 sobre 725 en la calculadora y nos dio 21 sobre 29. 21 sobre 29, y el otro es 4 quintos negativo, lo pasamos del otro lado sumando y pasa, el 5 pasa multiplicando, el 4 pasa dividiendo, es por eso que pasó al revés, y pues tenemos que f de AC es igual a esto, que es nuestra primera igualdad. Ahora desarrollemos la sumatoria de fuerzas en Y para poder tener apoyo para poder resolver un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos variables. Ahora tenemos una vez más que f de BC para el cateto opuesto es igual a 500 entre 725 que ya habíamos obtenido. 500 entre 725 de la hipotenusa positivo más f de AC positivo en este caso porque este iría hacia arriba al momento de proyectarse al eje de las Y, el cual nos da igual a 300 sobre 500. 300 sobre 500 menos 3000 newtons en este caso, que es el peso. Al momento de simplificar las fracciones, tenemos que es igual a 20 sobre 29 F de BC más 3 quintos de F de AC, y esto es igual a 3000. Pero sabemos que F de AC vale 105 sobre 116 F de BC. Entonces tenemos 20 sobre 29 F de BC más 3 quintos de lo que vale F de AC, que son 105 sobre 116 F de BC igual a 3000. Al momento de hacer estas sumas tenemos que es 20 entre 29 más 3 quintos que tenemos aquí, que multiplican a 105 sobre 116, es igual a 143 116, y lo notamos pues en la otra parte del cuaderno. 143 sobre 116 F de BC igual a 3000, y pues F de BC es igual, una vez más ponemos 3000 que multiplican a 116 sobre 143, lo cual nos da 2443, 33.56, en este caso son newtons, y F de AC vale 105 sobre 116 BC, que valen 2433.56, lo cual aquí ya lo tenemos en la calculadora. ANS por 105 entre 116 igual a 2202.8, y aquí ya tenemos resueltos el inciso A y el inciso B. Hasta aquí el ejercicio. Dejen sus comentarios. Si tienen alguna duda, a favor de contactarme, y hasta la próxima.